Sígueme. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La invitación de Jesús a seguirle es una invitación para todo aquel que tenga sed, todo aquel que tenga hambre, todo aquel que quiera la vida abundante que solamente Dios puede proveer. Hemos estado hablando ya por las pasadas 2 semanas, y hoy es la tercera vez de esta serie de mensajes. Sígueme, como una invitación de Cristo a aquellos que están poniendo su fe en Él, pero no solamente como creyentes, sino que están dispuestos a convertirse a discípulos y conforme Cristo obra en nuestra vida, multiplicarnos como discipuladores. Cristo quiere multiplicar su vida, quiere llevarnos de discípulos a ser discipuladores. En otras palabras, todo lo que Dios está confiando, te lo está confiando para tu bendición, pero también para que tú compartas con otros. Porque vivimos en un mundo donde hay hambre, donde hay sed de la palabra de Dios. ¿Cómo va a llegarles? Les va a llegar a través de nuestra vida. Dios quiere que seamos personas de bendición a otros y Dios quiere bendecirnos a nosotros también. Sígueme, es la invitación de Cristo en esta serie de mensajes. La semana pasada te presenté un poquito esta gráfica que es el tablero de nuestro viaje. Cada domingo cuando iniciamos el servicio hablamos acerca de cómo Cristo nos lleva para glorificar a Dios. ¿Cómo? Existimos para glorificar a Dios multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos ¿a qué? A unirse a Jesucristo. Tenemos una invitación que dar, una invitación a unirnos a Cristo. No se trata simplemente de la iglesia, de escuchar el servicio en línea. Se trata de un viaje donde a quien seguimos es a Cristo. Dice, a seguir a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Hermanos, nuestra misión como iglesia es simplemente un reflejo de la invitación de Jesús. Sígueme y yo voy a hacer que tú seas un pescador de hombres. Este compromiso de por vida que transforma nuestra vida y da vida es ese llamado de Cristo a hacernos pescadores de hombres, personas de bendición a otros que compartan la vida de Cristo. Y eso es de lo que se trata multiplicar discípulos, personas que tengan y compartan la vida de Dios donde quiera que estemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este pequeño gráfico, el tablero, nos habla acerca de 7 marcas del discípulo que hablan acerca de esas 3 prioridades que el discípulo de Cristo tiene: estar con Él, nuestra comunión, ser enviado a predicar la palabra de Dios cuando Cristo nos comisiona y darnos autoridad para ser transformados a su imagen, este compromiso que transforma nuestra vida. Este viaje de por vida que transforma vida y da vida es el proceso de la formación de un discípulo, como Cristo da su vida en nuestras vidas, vierte su vida en nosotros para que podamos compartirla. Y hermanos, la semana pasada hablamos acerca de cómo este caminar con Cristo comienza con un pacto. Luego vamos a ver la marca número 2. Este pequeño gráfico, el primero de ellos, si usted tiene, le dieron uno a la entrada, ¿verdad? Yo le invito a que tenga este pequeño cuadernito. Lo vamos a utilizar por varias semanas. Si usted lo pierde, no se preocupe. Hay otro a la entrada, nada más que guárdelo porque le va a servir. Pero ahí estamos en la página número 1 donde usted ve este pequeño gráfico. Este es el proceso de discipulado que Cristo quiere caminarnos paso a paso. ¿Por qué es importante que usted sepa? Porque Cristo quiere que usted sepa no solamente dónde está hoy, sino también a dónde es que Cristo le lleva. Cristo quiere que sepa usted cómo llegar ahí. Estas marcas son las señales que le van a decir por aquí, por allá. Si tú tienes un estilo de vida donde estas marcas no están presentes, a lo mejor hay un problema. A lo mejor tú estás viviendo tu vida en cierta dirección, pero esta no es la dirección de Dios. En Proverbios 14:12, la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No porque tengas buenas intenciones, tus buenas intenciones son suficientes. Tienes que saber a dónde vas y cómo llegar allí. Estas marcas te van a permitir evaluar tu salud espiritual para ver si estás madurando como Cristo quiere. La primera de ellas de la que hablamos es que cuando tú vienes a Cristo y tú lo confiesas como tu Señor y Salvador, tú entras en un pacto, en un compromiso con Dios donde Dios está presente en tu vida y donde Dios se convierte en la prioridad número 1 de tu vida. Tu relación con Cristo es la prioridad más importante en tu vida. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno ama a padre o madre más que a mí, si alguno ama a esposa o hijos más que a mí, no es digno de mí. Cristo quiere ser el número 1 en nuestras vidas, lo cual significa abandonar nuestros ídolos, darle la espalda al mundo y saber que no podemos regresar más. Cantamos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Nadie me forza.
Cristo me lleva. Él me invita y yo he decidido seguir a Cristo. En esta pequeña gráfica tienes lo que sería como un odómetro, ¿verdad? ¿Cuántas millas llevas ya en este viaje? Todo carro comienza con un odómetro en ceros. Hay un día donde tú le das la espalda al mundo y tú comienzas. La Biblia le llama a eso tu nuevo nacimiento, nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú te rindes a Cristo, cuando tú le recibes en tu corazón como tu Salvador, pastor, ¿qué es eso de recibirle? Mira, en Juan capítulo 1, el apóstol Juan dijo, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos? Los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo son aquellos que creen en su nombre, que creen la obra que Cristo vino a hacer y quien Él es. Cristo, el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, como su Padre, tal Hijo, Dios de Dios. Cristo es completamente divino, pero Él se hizo humano para pagar por nuestros pecados, habiendo vivido una vida perfecta. Cristo fue traicionado, lo llevaron a la cruz, Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó entre los muertos victorioso. Y le dijo a sus discípulos que fueran y compartieran su vida y hicieran más discípulos, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Y dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ascendió al cielo y allí está intercediendo por nosotros, pero Él regresa. Estamos esperando su venida cuando traiga el reino y restaure todo. Hermanos, esto es el Evangelio. Nuestra relación con Dios empieza cuando nos rendimos en fe a este mensaje de salvación. Y aquí comienza tu fecha. Y el símbolo de esa conversión es cuando tú te bautizas. Hace un par de domingos tuvimos un par de bautizos aquí. ¿Se acuerda cuando ellos contaron su historia? Hubo un tiempo en que no conocía a Cristo, estaba muerto en mis pecados. Cristo me encontró con su mensaje de salvación. Yo creo que Él murió por mí. Yo creo que Él resucitó. Él es mi Salvador. Y yo quiero seguirle. Está cambiando mi vida. Compromiso de por vida que transforma vidas, que da vida. Esto es lo que debería suceder en cada uno de nosotros. Pero hay personas en toda iglesia, hay personas que están buscando a Dios, pero lo quieren buscar por diferentes motivos. Unos por necesidad, otros por conveniencia, otros por entretenimiento, otros por hambre espiritual, pero a su manera. Y cuando Cristo nos invita a rendirnos a Él, muchos decimos, no, yo eso no le entro. Tú tienes que saber si has nacido de nuevo o no. Número 1, tienes que nacer de nuevo. Comienza con un pacto con Dios. Número 2, vamos a hablar de este segundo medidor. Parece como un medidor de gasolina, ¿te fijas? Y a un lado allí tiene una pequeña Biblia. Este medidor va a medir cómo te estás alimentando de la vida de Dios, qué es lo que te energiza, qué es lo que te dirige. La vitalidad espiritual y tu seguridad como un seguidor de Cristo. Entonces, te voy a invitar a que hables tu Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a hablar de nuestro segundo medidor hoy, nuestra segunda señal que tiene que ver con la palabra de Dios. Juan 8, 31 al 38. Juan capítulo 8, 31 al 38. Vamos a leer un momento. Estamos todavía en el área de comunión. Cristo quiere que tú tengas comunión con Él, que tú estés con Él. La segunda señal como discípulo suyo es esta: comunicación. La primera es un pacto. Tienes un pacto con Cristo por la fe en Él. La segunda es comunicación. Para que tú y yo crezcamos, tenemos que tener una conversación con Dios donde nos nutrimos de su palabra. Comunicación. Hermanos, es tan importante. Es lo mismo en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio tú te casas y entras en una etapa de luna de miel donde todo es bueno y muy bonito y chiquito, chiquita, y le das de comer en la boquita, ¿verdad? Todo de maravilla. Pero conforme pasa el tiempo y las cosas se vuelven más complicadas, ¿qué le pasa a las parejas que no se comunican? ¿O qué le pasa a las parejas que se comunican mal? Por ejemplo, siempre criticándose. ¿Qué tal si siempre están sarcásticos? ¿Qué tal si siempre están mintiéndose unos a otros? Si no hay una comunicación de respeto, si no hay una comunión de honestidad, si no hay una comunicación de confianza, la relación poco a poquito, no importa qué tan apasionada sea la pareja, poco a poquito se va a erosionar. Y esa relación de amor que antes había se va a volver en conflictos, se va a volver en puros pleitos y no va a sobrevivir.
Muchos creyentes empiezan su caminar con Cristo emocionados y comprometidos por la nueva vida que Cristo emocionados por la nueva vida que Él empieza a hacer en ellos, pero como la semilla que cae en tierra, que tiene poca tierra, es de corta duración, no tiene raíces. Cuando sale el sol, cuando hay persecución, cuando hay aflicción, se muere la planta y la gente se hace a un lado. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, una de las tentaciones más grandes que vas a enfrentar es el desánimo a perseverar en las cosas de Dios. Es el desánimo a perseverar en la palabra de Dios y en comunión con la familia de Dios. El enemigo va a traer obstáculos para que tú no puedas adorar al Señor, para que tú empieces a alejarte de la comunión de personas. Bueno, mejor aquí en la casa, no, que el cabo es que está en la tele, vamos a ir en la tele. Gracias a Dios porque en las herramientas como la pandemia nos sirvió, ¿verdad? Pero si tú te contentas nada más con ver algo en la tele y no tienes una relación personal con los hermanos, va a ser difícil. Y luego, ¿qué pasa? Hoy no te dan ganas, ¿verdad? Te levantas tarde y ya después estás bien ocupado, ya no vas a oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa si dejas de leer tu Biblia? ¿Qué pasa si dejas de orar? El enemigo, como en una fogata, si agarras una brasa y la separas de las otras, ¿qué le pasa a esa brasa? Se enfría. El Señor Jesús dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enemigo va a tratar de poner obstáculos para que tú no perseveres en las cosas de Dios. Este marcador, número 2, va a hablar acerca de cómo perseverar. Y es dice, un discípulo de Cristo regularmente se dedica a estudiar y obedecer la palabra de Dios. Nada que no hayas oído antes. Pero vamos a oírlo hoy de voz de Jesús, de labios de Jesús, enseñándonos por qué la dependencia de la palabra de Dios es tan importante como una disciplina espiritual para el creyente diario. La razón por la cual es tan importante es que tú y yo fuimos hechos para nutrirnos, para alimentarnos de la verdad de Dios. Cuando tú no te alimentas de la verdad de la palabra de Dios, otras cosas van a tratar de tomar su lugar y te pueden llevar en caminos que no vas a acabar donde Dios quiere. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 31, vamos a leerlo juntos y vamos a ver hoy cómo cuando permanecemos en la palabra de Dios, Dios asegura nuestra salvación y nos da un caminar firme en sus caminos. Entonces, la pregunta de la que vamos a hablar hoy es esta: ¿cómo puedo estar seguro de que soy un discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro? Mira, yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero al principio, cuando yo comencé a seguir a Jesús, yo tenía 14 años. Ese primer año, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, fue un año muy difícil. Un año donde yo enfrenté muchas dudas y yo me preguntaba a mí mismo, ¿seré realmente salvo? ¿Realmente habré creído en Él? Muchas dudas, muchos problemas. Esas voces que estás oyendo es un teléfono, ¿verdad? No es un espíritu extraño. Ok, dije, Señor, ¿eres tú? Se oye como la Biblia. No es cierto. Pero el punto es cuando tú permaneces en la palabra de Dios, Dios quiere que esas dudas sean hechas a un lado. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la fuente de tu seguridad. La palabra de Dios es la fuente que te va a decir cómo permanecer en Él. Entonces, acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. There you go. Mire, pásamelo aquí, yo lo piso. No se crea, no se crea. Está poseído. No me haga ahorita. No es cierto, no es cierto. Es la palabra de Dios. No, entonces está bien, está bien. 3 cosas. Los verdaderos discípulos en Juan 8:31. Eso es todo. Gracias, brother. Te aprecio por eso. Los verdaderos discípulos, vamos a ver en Juan 8:31, encuentran la palabra de Dios fielmente, la estudian fielmente, pero esa palabra tiene 3 resultados en su vida. La primera de ellas, vamos a verlo leyendo Juan 8:31. Acompáñame. Dice ahí, Juan 8:31, vamos a leer varios versículos. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué palabras más difíciles, ¿verdad? A ver, levante usted la mano si usted es un hijo del diablo esta mañana. Ahora, espera tantito, pastor, ¿cómo? Qué ofensivo, ¿verdad? Pero mira, eso es lo triste. Note que en el versículo 31 Jesús dijo estas palabras a aquellos que habían dicho creer en Él. En toda congregación hay personas que no han comenzado su caminar con Cristo, y tristemente estas personas no son hijos de Dios. A ver, pastor, espérate poquito. Yo crecí pensando que todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Todos los seres humanos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos creados por Dios a imagen de Dios. Aún a pesar del pecado, seguimos conservando ciertos aspectos de la imagen de Dios. Aunque ese pecado ha distorsionado la imagen de Dios, seguimos siendo hechos a imagen de Dios. Todos los seres humanos merecemos la misma dignidad y somos especiales y valiosos por Dios. Sea un bebé desde la concepción hasta nuestra muerte, todos somos valiosos para Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios, en Juan capítulo 1, la Biblia dice, son aquellos que reciben a Jesús, que creen en su nombre. Dice, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que reciben la adopción del Padre por el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús, por el evangelio de Cristo, el evangelio de reconciliación. No todos somos hijos de Dios, lo cual significa, como Jesús dice, que algunos, cuando no eres hijo de Dios, dice que eres un hijo del diablo. Significa que tú perteneces a su esfera de influencia. ¿Cuál es la diferencia? Dice, los que pertenecen a Dios oyen las palabras de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente verdadera de la fe verdadera. Entonces, tres cosas que en este pasaje Jesús nos dice distinguen a los verdaderos discípulos. Primero, los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en la palabra de Dios. Mira lo que dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Bueno, esa palabra permanecer significa perseverar, significa habitar, significa que no te muevan de ahí. Algo sólido. Algo así como el cemento. El cemento es un polvo, ¿verdad? Es un polvo de piedras pulverizadas y otros químicos. Si tú abres un costal de cemento y agarras el polvo y le soplas, ¿qué pasa con el cemento? Vuela por todos lados, es un polvo, ¿no? Pero ¿qué pasa si al cemento le pones agua y lo mezclas y lo dejas descansar? ¿Qué le pasa al cemento? Se vuelve piedra, ¿verdad? Se vuelve duro y te puedes dar de topes en él y va a ganar el cemento. El cemento se vuelve sólido
Cuando tú recibes la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para que lo que de otra manera sería una vida inestable, llevada como el polvo del campo de un lado a otro, como el tamo, Salmo 1, la palabra de Dios es esa agua de vida, es ese catalizador que solidifica tu fe y te permite vivir la vida de Dios para que nadie te mueva. Ese es el fundamento sólido, no la arena, que te permite tener convicciones, te permite tener raíces, te permite tener un buen cimiento de por vida. La palabra de Dios es lo que te asegura en tu salvación. La palabra de Dios es lo que te nutre y te sostiene en este viaje. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: si ustedes permanecen en mi palabra, tú y yo, aunque ya hayamos confiado en Jesús como nuestro Salvador, no podemos apartarnos de la Biblia, no podemos apartarnos de la palabra de Dios, porque Dios la hizo para nutrirnos. El apóstol Pedro en su segunda carta nos invita, dice que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios personalmente y en comunidad, tú vas a poder tener una fe sólida. Mira, yo te estaba contando cómo al principio, cuando acepté a Cristo, yo tenía muchas dudas. Dudaba: Señor, ¿seré salvo o no seré salvo? Muchas de tus dudas muchas veces provienen de una ignorancia o indiferencia o negligencia a la palabra de Dios. En una ocasión estaba leyendo mi Biblia y me pegó el pan diario de todo, ¿verdad? El pequeño librito que tenemos aquí gratis, puedes llevártelo como devocional. Estaba leyendo el pan diario de un predicador que decía: había un muchacho en un servicio que estaba luchando con su salvación, no sabía si era salvo o no. Decía, mientras el pastor estaba hablando, estaba luchando en tormentos, atormentado por sus dudas. Y el pasaje que el pastor estaba predicando era 1 Juan capítulo 5. El apóstol Juan escribiendo dice: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos dejó su palabra escrita, la Biblia, para apuntarnos a su palabra viva, Cristo Jesús, para que sepamos, para que más allá de toda duda podamos confiar en las promesas fieles de Dios. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y Dios te ha dado la Biblia para que tu caminar no sea del ciego, sino que sepas a dónde vas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. La Biblia está aquí para alumbrar tu camino, es la palabra profética más segura. Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora, ¿con quién está hablando Jesús? Permanecer es perseverar, es arraigarse, es solidificar un estilo de vida de por vida dependiente de su verdad. Pero ¿con quién está hablando Jesús? Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En el versículo 30 del contexto anterior dice: hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Si tú lees el capítulo 8, tú ves que Jesús está hablando acerca de cómo él es la luz del mundo, cómo ha venido a dar vida, y en el festival él hace señales, la gente ve las señales, cree en él. Muchos creen en él cuando oyen a Jesús predicar o cuando ven las señales que Jesús hace. Pero, ¿será esa fe verdadera? Juan, en su evangelio, introduce una tensión con la cual todos nosotros tenemos que luchar, y la tensión es esta. ¿Quién conoce el corazón del hombre? El pastor, obviamente, ¿verdad? Porque para eso le pagan. No. El pastor es tan ignorante como usted en conocer el corazón de alguien más. Ahora, podemos discernir, pero yo no conozco su corazón. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve más allá de nuestra apariencia. Como ser humano, lo único que podemos ver es esto: lo que la gente dice y lo que la gente hace. Conocemos la fe de las personas en comunidad por su profesión de fe, lo que usted confiesa, lo que usted dice que usted cree, o por la manera en que usted vive. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona es salva? Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tu confesión de fe es como comienza nuestra comunidad. Vamos a tomar tus palabras francamente, ¿verdad? Como tú dices, así te creo. Pero yo no sé si en tu corazón nomás estás diciendo por quedar bien o porque quitarte al pastor de encima o lo que sea, ¿verdad? A lo mejor realmente no lo dices de verdad. ¿Cómo sé? Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. No basta decir que creo, tienes que creer. Y cuando tú crees, tu fe va a traer frutos, buenos frutos, a semejanza de la vida de Cristo. Si no hay fruto, si tu vida siempre son mentiras, siempre son pecados, siempre es conflicto, Cristo no es así. Algo anda mal. Algo anda mal.
En este pasaje Jesús habla con personas que aparentemente son seguidores de Jesús, pero si tú lees capítulo 6 y capítulo 7, tú te vas a dar cuenta de que hay personas que dicen ser seguidores de Cristo que realmente no lo son. Mira, déjame leerte un versículo. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, habla de una fe voluble, una fe que ahorita sí, ahorita no. Juan 2, versículo 23. Jesús está predicando, enseñando y haciendo señales, la gente cree. Versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué tipo de señales hacía Jesús? Sanidades, Jesús alimentaba a los enfermos, todo tipo de despliegues del poder de Dios, las obras de Dios. Mucha gente veía los señales y creían en él. Dice, creían en su nombre viendo las señales que él hacía. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aunque había personas que aparentemente decían, Jesús, yo te voy a seguir, Jesús conocía su corazón. Pero en una ocasión en los evangelios un hombre se le acerca y le dice, Señor Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, yo no tengo dónde poner mi cabeza. Y el cuate dice, ahí nos vemos. Cuando ya no te conviene, ahí nos vemos, ¿verdad? Señor, deja que vaya yo y entierre a mi padre primero. Tú deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven, sígueme. El reino tiene que ser número uno. Ahorita estoy ocupado, Jesús. A veces cuando respondemos a Jesús, somos como esa semilla, ¿verdad? Que cae en una tierra muy delgadita. Florece pronto, emocionado, pero somos como la llamarada de un petate. Un petate es lo que hacían en ciertas partes de Latinoamérica de fibras vegetales, ¿verdad? Es como un tapete. Y ese petate, si usted le prende un cerillo, prende intensamente por unos cuantos segundos y luego pura ceniza, desaparece. Hay personas que se acercan a Jesús diciendo, yo creo, yo voy, emocionados, pero no tienen duración. Por lo que acabamos de leer en este capítulo 8, Jesús les dice, permanezcan en mi palabra. Ellos empiezan a pelearse con Jesús. Y ellos empiezan a decirle, no, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Jesús dice, no, porque ustedes no pueden recibir mi palabra. Y Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Si tú eres una persona que ves la Biblia y dices, es que esto, la verdad, qué aburrición. Si sabes que esto no me apetece. ¿El Netflix es más interesante? Sí, es más interesante, pero te va a dejar muerto. Si tú no tienes hambre por la palabra de Dios, ese es un problemón. Porque aquellos que son de Dios, las palabras de Dios oyen. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús quiere cambiar nuestra fe voluble en una fe estable y firme. En Juan 5:24, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios en fe, recibida en fe, es lo que nos pasa de muerte a vida. Cuando tú crees el evangelio, cuando tú crees lo que la Biblia dice, es lo que te da vida. En Juan 8:37 Jesús dice, si alguno oye mis palabras, vivirá para siempre. Juan 8:51, mira, en este mismo pasaje que estamos leyendo, lee el versículo 51, Jesús dice, todavía hablando con esos judíos, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra de Dios es lo que nos da vida. Entonces, primero, dice, permanece en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú arraigas tu vida, cimientas tu vida en esto, ¿qué pasa? Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, segundo, conoceréis la verdad. El discípulo verdadero de Cristo conoce la verdad. En este mundo va a haber muchas voces que van a estar tratando de decirte, dale por aquí, dale por acá. Pero ¿a qué voz vas a escuchar tú? Jesús te ha dicho desde un principio lo que Él quiere de ti, de mí, y está aquí. Esta Biblia te apunta a la persona de Cristo y te dice su carácter, lo que Él quiere de ti. Vivimos, hermanos, en una cultura donde cada vez creer lo que Dios dice en su palabra es políticamente incorrecto, o es inadecuado, o tu mente es muy cerrada. Tú vas a tener que escoger a quién le crees. Pero cuando tú oyes a Dios y conoces lo que Dios te dice aquí, Dios promete que Él va a ser
verdadero contigo. Él te va a decir la verdad, aunque la verdad a veces cale, ¿verdad? Te va a decir la verdad, aunque la verdad a veces duela. Pero lo hermoso de Jesús es esto, que Él te dice la verdad en amor. Él habla la verdad en amor, no uno u otro, ambos siempre. Lo que Jesús nos dice, nos lo dice por nuestro bien, nos habla la verdad en amor. Y aquí tú lo puedes ver en cómo trata a estos judíos. Jesús les dice la verdad, pero los invita a algo mejor, a algo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no solamente son palabras o libros, la verdad es una persona. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú vienes a la Escritura revela a la persona de Cristo. Este libro se trata de Jesús. Y cuando tú vienes a Jesús, cuando ves su carácter, te das cuenta de la verdadera verdad, valga la redundancia. No solamente eso, cuando tú pones atención, crees lo que Dios dice, Dios renueva tu mente. Mira, ven un versículo conmigo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 te dice el proceso que Dios utiliza su palabra para renovar nuestra mente. Romanos 12, versículo 2, dice así. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios hace dos cosas. Primero, te separa del mundo y segundo, te conforma a Cristo. Dice, no te conformes a este mundo. El mundo quiere amoldarte, quiere hacerte como si todos fuéramos lo mismo. Las modas, hermanos, ni siquiera los modelos se ven tan bien como se ven en la revista. Lo que tú ves en las revistas son la foto con Photoshop, ¿verdad? Todos los efectos, todas las coloraciones, ni siquiera los modelos pueden verse como el mundo quiere verlos. Cristo no quiere hacerte copias exactas. Cristo quiere hacerte único a su imagen. Y en lugar de conformarte, en lugar de decirte, si te pones estos tenis, vales. Si te pones esta marca, vales. No es lo externo, es lo interno que importa más. Cristo, en lugar de conformarte, te transforma, transformando nuestra mente. Primero informa nuestra mente, nos habla la verdad. Esa verdad informa nuestras emociones y nuestras decisiones. No seguimos a Cristo por emoción, seguimos a Cristo por convicción. Una convicción es cuando tú tienes un convencimiento que lo pones en acción, convicción. Entonces, Dios quiere que eso que tú ya sabes lo pongas en práctica y así es como Dios transforma nuestra mente. Jesús les dijo, si tú permaneces en mi palabra, vas a conocer la verdad. Dios te va a decir su verdad y la verdad es la persona de Cristo y su vida en nosotros. Y hay algo importante aquí. Cuando tú conoces la verdad de Dios derriba las mentiras del diablo y establece un fundamento sólido para tu vida. ¿Te fijaste en ese pasaje de Juan 8 cuando Jesús le dice a los judíos, ustedes son de su padre el diablo? Jesús dice, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Hay muchas personas, incluso en las congregaciones, en las iglesias, que están creyendo la mentira del diablo. ¿Y sabes por qué creímos las mentiras del diablo? Porque no dejamos que la palabra de Dios, la verdad de Dios, se implante en nuestro corazón con humildad. Porque muchas veces le ponemos más atención a la tele, le ponemos más atención al teléfono, le ponemos más atención a todo que la Biblia. Mira la lucha. ¿Qué tan difícil es dejar tu teléfono por un día? ¿Qué tan difícil es dejar tu teléfono por una hora? Muchos de nosotros nos la vivimos pegados, ¿verdad? Viene familia a visitarnos. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos ahí en el sofá y todo el mundo está con su telefonito. Oye, ¿qué tan difícil es dejar de leer tu Biblia un día? Oh, no, pastor, eso es re fácil. No, pues, y una semana, no, pues yo llevo un mes. Y no me hace. Me hace lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Ni me despeina. ¿Todo bien? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Perdón por el funny, ¿verdad? Si usted es de México, usted entendió. Pero el punto es este. Si usted no tiene problema dejando la palabra de Dios a un lado y está atrapado por el entretenimiento o incluso cosas buenas, hablamos de ídolos la semana pasada, el trabajo. Si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, Satanás ha plantado mentiras en su vida que no le dejan alimentarse de la palabra de Dios. Por eso después su estilo de vida sufre.
Por eso después las amarguras lo controlan, el chisme, la lujuria, la codicia. Por eso después su vida espiritual es un desastre y su vida física también. Trabaja usted como loco, le pagan y echa su dinero en saco roto, no le rinde. ¿Por qué? Porque usted no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. Dele tiempo a Dios para que Él con su palabra le guíe y usted va a ver la bendición de Dios. Oramos, ¿verdad? Le cantamos en oración: Señor, bendice a tu iglesia. El Señor ya nos ha bendecido con su palabra. Ya nos ha dado la bendición más grande, que es su verdad, para guiarnos. Ahora tenemos que recibir su bendición. Su bendición viene a través de la transformación del corazón. ¿Por qué? Cuando tú permaneces en su palabra y conoces su verdad, la tercera consecuencia de esto es esta: que tú no solamente conoces la verdad, pero la verdad te hace libres. Dios quiere que tú y yo, como discípulos, crezcamos en libertad victoriosa, liberados de las ataduras destructivas del pecado. Es lo que Dios quiere. Entonces, mi hermano, escúchame bien. Amigo, escúchame bien. Si tú estás dispuesto a decirle: Señor, yo quiero recibir tu palabra, Jesús te ofrece la libertad que solamente Él puede darte. Jesús dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí. Si tú quieres realmente ser parte de la vida de Dios de por vida, que Dios transforme tu vida, tú tienes entonces que rendir tus pecados a Cristo y decirle: Señor, tú eres más valioso y precioso que esas mentiras del enemigo. Cada domingo, hermanos, venimos a escuchar la palabra de Dios y luego venimos a la cena del Señor. La cena del Señor es esa provisión que Dios nos ha dado para tener un encuentro con Cristo. Esta cena, cristianos la han llamado de muchas maneras: la cena del Señor, la comunión, la celebración de acción de gracias. Pero esta cena es un símbolo del sacrificio de Cristo y de lo que Cristo ofrece para perdonar nuestros pecados. Cada semana en comunidad venimos diciendo: Señor, si hay algo que se interponga entre tú y yo, hoy lo quiero hacer a un lado porque quiero estar en comunión contigo y con tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a revelar si hay algún pecado? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que no agrade a Dios, su palabra lo va a revelar. En tu corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si esta mañana tú te das cuenta que no has estado dándole al Señor tu atención, tu oído, tu lealtad, no te has preocupado porque su palabra es importante en tu vida, a lo mejor hoy es tiempo de que esa fe de altas y bajas se convierta en una fe estable por la palabra de Dios. Entonces, ahí en tu pequeño tablero del viaje que te di, ese pequeño cuadernito, hay una página que tiene estas dos marcas de un discípulo. Son tus primeras dos marcas que tú tienes que saber si eres o no. Primera, ya has puesto tu fe en Jesús. Segunda, estás alimentándote de la palabra de Dios regularmente en oración, en estudio bíblico. Mira, Dios quiere que superes las mentiras y filosofías del mundo con su verdad. Déjame sugerirte lo siguiente. ¿Qué te parece si para que tú seas una persona segura, tú le dices: Señor, ayúdame a no dejar más de un día sin alimentarme de tu palabra? Si llevas más de un día sin comer de la palabra de Dios, debería darte hambre, ¿no? Es como cuando pasa un día sin comer. ¿Has pasado todo un día sin comer? Una vez en mi vida he pasado todo un día sin comer y el hambre es atroz. Un día. Deja una semana, ¿verdad? Un día sin comer. Atroz. Si no he comido 2 veces al día, me vuelvo bastante gruñón. ¿Qué tal si tú dices: Señor, a partir de hoy, ayúdame a perseverar en tu palabra, que no pase un día sin alimentarme? No te estoy diciendo que leas toda tu Biblia en un día, aunque sea poquito a veces, pero permanece, persevera en la palabra del Señor. Yo quiero buscarte, dile. Segundo, ¿qué te parece si tú le dices: Señor, no quiero que pase más de una semana sin adorarte en comunidad? Nadie está tomándote lista aquí. Si te extrañamos si no vienes. Pero ¿qué te pareciera si dijeras: ¿sabes qué? Voy a tratar de perseverar congregándome, oyendo la palabra de Dios y viviéndola. Voy a hacer de esta palabra
personal y en comunidad, una prioridad en mi vida. Así te voy a mostrar mi amor. Cuando tú estás comprometido con alguien, tú pasas tiempo comunicándote con esa persona, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo te amo? Señor, gracias. Señor, yo te escucho. Señor, yo te obedezco. Para seguir a Cristo confiadamente, debes comunicarte con Él regularmente. No te conformes al mundo. Renueva tu mente por su palabra. Vamos a venir a la cena del Señor ahora. Ahí en tu lugar, canta al Señor. Ora al Señor. Reflexiona en silencio. Es un tiempo de respuesta al Señor donde tú puedes responder de diferentes maneras. Tú puedes quedarte allí en oración con tu corazón entre Dios y tú, simplemente orando y diciéndole, Señor, en un momento yo voy a participar de esta cena y quiero asegurarme que no haya pecado entre tú y mí. Señor, tú y yo estamos bien. Si tienes pecado, confiésalo. Ahí en tu lugar puedes serlo. Pero si estás allí y dices, Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito que alguien ore por mí. Señor, yo necesito que alguien me ayude. A lo mejor estás enfermo. A lo mejor tienes un conflicto emocional que no puedes resolver. Si necesitas ayuda, estamos aquí para orar por ti. El pastor Roberto y un servidor vamos a estar aquí para orar por ti. Santiago dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Vamos a estar aquí para orar por ti. Vamos a tener un tiempo, unos minutos para preparar nuestro corazón. La Biblia dice que cada uno al venir a la mesa tiene que examinarse a sí mismo. Tiene que discernir el cuerpo del Señor, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tú asegúrate que estés en comunión con Dios y prepárate para enfrentarle y encontrarle a Él, para decir, Señor, yo estoy aquí porque quiero acercarme a ti. En este tiempo vamos a escuchar música. Si quieres puedes cantar. Si no, puedes tenerlo en oración y en un momento vamos a participar de la cena del Señor. Si quieres que oremos, vamos a estar aquí para orar por ti.